Saludos amigos de Reacciona Hoy, como parte del proyecto mundial Vía Afuera. Hoy quiero hacer una traducción, amigos, de un reto. El reto es por parte de un senador británico acerca de un asunto de salud pública y de salud mundial que tiene todo que ver con nosotros, con la patria y con el mundo. Específicamente, más claro no puede ser. Y es el comentario de Andrew Bridgen. Andrew Bridgen es un senador británico quien ha sido muy criticado por los medios de comunicación masiva y quien además ha sido muy criticado por su propio parlamento, en donde ha encontrado una oposición inmensa por encontrar evidencia científica de que lo que está pasando con la pandemia o lo que pasó con la pandemia en los años anteriores es incluso sujeto de demandas y de encontrar responsables que deberían incluso pagar términos en prisión. Es una cosa supremamente seria. Entonces, hoy vamos a hablar de eso y espero que el Ministerio de Salud del presidente Gustavo Petro en Colombia, los presidentes y los ministerios de salud pública en los países centro-latinoamericanos consideren esto con la seriedad que tiene, porque es supremamente serio lo que está pasando. Aquí en Canadá hemos hecho peticiones a nuestros representantes para que no aprueben las enmiendas hechas al Tratado de 1948. El parlamentario Bridgen en el Parlamento británico en marzo 7 de 2023. Esta es una translación literal. Bienvenidos. Comencemos. Es que, señoras y señores, van a escuchar ustedes ahora lo que piensa Andrew Bridgen. Él es miembro del Parlamento británico, el 0407-2023. Señoras y señores, hemos corrido con suerte al escuchar grandes expositores en este evento hasta ahora y tener al doctor Peter McCullough de los Estados Unidos, quien ha sido un absoluto troyano por la causa en los últimos años y ha sido atacado en los medios estatales sin descanso. Como muchos de nosotros, él aún está de pies y estará en el lado correcto de la historia, como también ustedes, quienes respaldan la verdad científica. Se los prometo. Ahora, corrijamos un par de cosas. He tenido brillantes reuniones informáticas acerca de la Organización Mundial de la Salud, dos de ellas en Noruega, ambas excelentes. Y sí, quiero reclamar todo el crédito por el debate que tuvimos en nuestro Parlamento acerca del tratado de la pandemia de la Organización Mundial de la Salud. Pero eso no sería correcto, porque tenemos esta manía, esta arbitrariedad en el Parlamento del Reino Unido, la madre de todo parlamento, como queremos decir los británicos, y es que si 100.000 de nuestros electores firmando escriben al Parlamento con una petición indicando qué tema les gustaría que se debatiera en el Parlamento, entonces el gobierno está por deber obligado a hacer este debate en consideración del público y pues me siento muy a gusto de haber podido conseguir esta petición con un total de 156.000 electores para saber quién debate a pesar de que el gobierno no lo quiera y con disgusto tras disgusto deba hacer el debate. El gobierno dice que no habrá desplazamiento de nuestra soberanía, que no habrá destrucción de los poderes legislativo, ejecutivo y judicial y que el Reino Unido tampoco estará de acuerdo con la captura de los poderes, de los tres poderes por intereses de particulares. Pero desafortunadamente, los gobiernos, como ya sabemos, y sobre todo durante la pandemia, no siempre dicen la verdad. Señoras y señores, hace unos 7 años, yo no soñaba, dice el parlamentario, liderando la campaña para abandonar la Unión Europea y como bien saben ustedes, tuvimos éxito de cualquier modo. El Parlamento británico y también yo. Pues estamos felices por estar de vuelta en esta Cámara del Reino Unido. Personalmente estoy muy feliz con mis amigos europeos de pies hombro a hombro en un asunto de mayor importancia en nuestras vidas, también para nuestros hijos, ¿no? Y así que yo no esperaba estar aquí, pero hoy podemos decir
que por los 3 últimos años, casi 4 años, 3 y medio años más, muchas cosas han pasado en nuestras vidas que no esperábamos que pasaran, hasta el punto de la desesperación. Tiempos desesperados conducen o exigen a medidas desesperadas, al contrario de lo que fue el programa de vacunación, que se optó como una emergencia, ¿no? Y mi punto principal, el punto principal del que quiero hablar hoy, que quiero hacer al dirigirme a ustedes hoy, por el tiempo disponible en el Senado, es que todos ustedes escuchen fuerte y claro que el mero concepto de lo que es democracia, que hemos vivido con gratuidad toda nuestra vida, está en peligro, como nunca antes había estado. Y no solo en el Reino Unido, sino a lo largo y ancho de Europa y del mundo entero. Y no viene de ejércitos extranjeros apertrechándose en nuestras fronteras, sino que esta vez, este es de la corrupción y el deterioro que nuestras propias instituciones permiten que suceda. Es decir, cada uno de nosotros que fue elegido para representar a nuestra gente, a nuestros electores, debemos recordar que nosotros, los representantes, somos siervos de las comunidades, no sus dominadores, como muchos de los representantes alrededor del mundo olvidan. Ellos necesitan aprender esta lección de nuevo. A nosotros, los representantes, se nos ha confiado representar nuestras constituyentes y sus mejores intereses en todo tiempo y lugar. Y cuando sus derechos son amenazados y violados, encontramos en nuestro deber entonces defenderlos. Veo hoy como muchos de nuestros colegas olvidan que la torrecilla, incluyendo y para incluir la Organización Mundial de la Salud, están en el ámbito de estas instituciones en deterioro y que han perdido credibilidad. Fueron debates muy decepcionantes los que se llevaron a cabo en la OMS acerca de la pandemia. Así que el Tratado Global de la Pandemia es una indiscutible amenaza a nuestra soberanía, alzándose amenazante en el horizonte, junto con las enmiendas y las regulaciones internacionales para la salud, las cuales, si pasan a nivel global, en nuestros gobiernos y en nuestros parlamentos, alterarán la relación entre los ciudadanos y el Estado. La Organización Mundial de la Salud pinta la ilusión de que estados y naciones se congregan para pelear contra los patógenos mortales, cuando en realidad, como hoy sabemos, no es más que la captura de poderes por una élite sin responsabilidades para con el público. Esto es claro, sino que está más interesada en reforzar el cambio de poder que ya ha tenido lugar en la respuesta global a la pandemia del COVID-19. Las recomendaciones mayormente en COVID-19 y la Organización Mundial de la Salud, que antes eran consejos o se aceptaban como sugerencias para poder hacer decisiones, se han convertido ahora en obligatorias, como sucedió con los mandatos en la pandemia. Quiero decir, aceptémoslo. La Organización Mundial de la Salud se cubrió a sí misma con las recomendaciones hechas por el Dr. Fauci durante la pandemia y sus amigos, que fueron una letanía de desastre. Un desastre tras otro. Desastre tras desastre en la organización. Ni siquiera la Organización de la Salud se tomó el tiempo de investigar. Ellos no tuvieron ninguna revisión del desempeño de sus tales recomendaciones por Fauci y sus amigos por la reciente pandemia. Ni siquiera se pusieron a hacer investigación, aún así muy seguro de las ideas de Fauci y de lo que estaban haciendo en la FDA y el CDC, creyeron que eran perfectos. Y no fue ni perfecto ni estuvieron en concordancia con la verdad científica. No me cabe duda que si omitimos y fallamos en admitir los errores de nuestra historia, con certeza, al menos acerca de los errores de la OMS, estamos entonces condenados a repetirlos. Así pues, la Organización Mundial de la Salud es una organización no elegida públicamente, oído bien. La Organización Mundial de la Salud es una organización no elegida públicamente, con inmunidad diplomática, exenta de pagar impuestos, que no se parece a la Unión de Naciones de Buena Voluntad, organizada hace 75 años en Florencia, para asuntos de salud pública en el mundo. Los asuntos de salud pública, a los que se debía, ahora existen como un monopolio de la organización, encabezada por burócratas en Génova, cuyo liderazgo ha sido, en verdad, un escándalo tras otro.
y la mayoría de la influencia de la organización es ahora ordenada por entidades externas y de hecho, como se ha mencionado ya, uno de los hombres más ricos del planeta tiene más y masiva influencia sobre la Organización de la Salud. De hecho, creo que el 84% de los aportes a la Organización Mundial de la Salud ahora son por fuentes comerciales externas, con la habilidad de dirigir las áreas en las que sus generosas donaciones a la organización dictarán sus políticas a seguir. Así que básicamente a la Organización Mundial de la Salud se le paga para que juegue. Si usted tiene suficiente dinero, usted puede influenciar la OMS. No exactamente la clase de gente que uno quisiera que esté tomando las decisiones en salud pública para los ciudadanos, por los ciudadanos, decisiones que toman en vez de los constituyentes y del cuerpo médico para el futuro, si deben cerrar sus negocios, si deben viajar o no deben viajar y bajo qué circunstancias podrían hacerlo. Por ejemplo, ¿no? Si deben permanecer presos en sus casas, si tienen que usar máscaras, si tienen que tomar vacunas o medicación obligatorias, si tienen que ponerle tapabocas a sus hijos por un año o dos. Yo diría que estas son las personas menos calificadas para tomar semejantes decisiones por nosotros, por la patria o por el mundo. Todo departamento, senado o gobierno que decida abdicar su responsabilidad para con sus electores no merece el nombre de representante, ni de estar en el parlamento ni en el senado, en ningún parlamento, en ningún congreso o en posiciones de poder en ningún gobierno, ni de ocupar una silla alguna en ninguna asamblea. No tenemos los gobernantes el derecho de dejar de reclamar nuestra soberanía, la de nuestras naciones, porque no es de los gobernantes dejarla ir, no es autoridad de ningún parlamento o senado dejar ir la soberanía de las naciones. La soberanía siempre ha pertenecido al pueblo. En cada elección se le debe sostener y darla de regreso a las gentes si se ha perdido, donde ellos, quienes de nuevo eligen a quienes permitir representarlos en el siguiente periodo parlamentario o el Senado. Porque, señoras y señores, los bosques pueden crecer por miles de años, pero los pueden cortar en cuestión de semanas. Y lo mismo ocurre con nuestras democracias. De hecho, estoy muy mal impresionado y he llegado a creer que la gente en el Reino Unido ha llegado a ver su democracia y sus libertades como en Canadá, como un derecho, como un título gratuito. Y estos derechos no se pueden dejar ir tan simplemente para siempre. Pero estoy igualmente mal impresionado, en shock, por aquellos en Europa y en Estados Unidos y en Canadá, que han sufrido bajo tiranías en viva memoria, que aún así de nuevo permitan y concedan esta tiranía sin resistencia alguna. Y no estoy siendo melodramático aquí, cuando digo que el Tratado Global de la Pandemia y las enmiendas de las regulaciones internacionales de salud permitirán a la Organización Mundial de la Salud declarar una emergencia de salud pública de carácter internacional, incluso si es una farsa, como podríamos calificar aquí el COVID-19, y no solo con la capacidad de convocarla, sino cuándo convocarla, cuánto tiempo ha de durar y cuándo ha de terminar, sino que sospecho que pasarán muchos años antes de que podamos regresar a ser parlamentos, senados o gobiernos independientes y soberanos otra vez. Así pues, llamo a todo representante electo alrededor del mundo a resistir esta adquisición de poder por parte de la OMS, porque se debe a sus electores, los pueblos. No hay manera en que los parlamentos, los congresos ni los gobiernos deban firmar la negación de su soberanía o ceder a ella sin la participación ni el consenso de sus gentes ni sus cuerpos médicos. Esto implica un referendo en cada país antes de abdicar esta clase de poderes a la OMS. Y no hago acuerdo por menos. Termino con una cita de América que dice que creo que desde que tuvimos al Dr. McCullough es apta en esta situación. Y es cuando dice que cuando la gente teme a sus políticos es tiranía, pero cuando los políticos temen a la gente es democracia. Bueno, de hecho, esto lo dijo Thomas Jefferson. Estas son las palabras de el parlamentario británico en su parlamento
el señor Andrew Bridgen, junto con Norbert Tess, en 7 de 2023. Así que yo creo que tenemos que tener muy en cuenta a estos señores. Yo no sé en dónde están los gobiernos de Centro y Latinoamérica en este sentido. Pero aquí les va otra perla que quiero compartir con ustedes, amigos, seguidores del programa Reacciona Hoy, como parte del proyecto mundial Vía Afuera, que buscamos la verdad, que hoy día se ha convertido en el enemigo público número uno. La verdad. Y es cómo la Organización Mundial de la Salud quiere asumir poderes que no le pertenecen y que pues sinceramente, objetivamente, y que van a regular sobre las constituciones de los países, sobre las constituciones del mundo. Es decir, la democracia no existe para nada en su voto no sirve para nada ni el mío. Pero entonces comencemos. Como ustedes bien saben, la OMS toma decisiones con respecto a salud mundial, junto con la International Health Regulations, las regulaciones internacionales para la salud, que es una entidad muy importante que ofrece tratados internacionales para que se cumplan, que son respaldados por la OMS. Pero estos tratados y estas enmiendas que se proponen ahora, desde el año pasado, están basadas, por supuesto, en un tratado de 1948. Pero estas enmiendas son adheridas, son nuevas al tratado, y ese es el problema, las enmiendas entonces de la IHR, y es que la preocupación más importante es que ellos están negociando bajo una falsa premisa en la OMS, bajo la falsa premisa de que lo que está pasando son en verdad tres cosas distintas que deberíamos aclarar. ¿Cuáles son? Y antes de que alguien siquiera piense en cambiar leyes internacionales, creo que será de gran ayuda si los gobiernos hacen un alto y de hecho forman una comisión o una junta de investigación para de hecho aprender algo de los últimos 4 años en lugar de simplemente apoyar ciegamente y multiplicar los errores cometidos durante la pandemia del COVID-19 por la OMS y los cuerpos de salud alrededor del mundo y hacer de este un problema mayor por no hacer las investigaciones necesarias para evitar peores consecuencias de las de antes, que ya deberíamos saber, que sucedieron sin consenso científico y que si ahora aprobamos es como si hubiéramos no aprendido nada en los últimos 4 años. La Organización Mundial de la Salud solo quiere obtener más poder sin considerar que jamás hubo consenso científico para declarar la pandemia ni las imposiciones que tanto perjudicaron al mundo entero. La pérdida de empleo, cuarentenas infinitas, indefinidas, cierre de negocios, cierre de colegios, cierre de universidades, ¿no? Y la demonización del otro, ¿no? Del que pensaba, oiga, pero no hay consenso científico, ¿cómo va a poner una vacuna experimental cuando se requieren de 5 a 10 años para desarrollarla? Usted no se puso la vacuna y la va a transmitir, va a matarme a mí, a todo el mundo. Uy, ese tipo sáquenlo de aquí, patéenlo, échalo fuera. Eso es demonización. Y repito, ¿no? Esto ocurrió incluso dentro de las familias. Cuando ese tipo no se puso la vacuna, mi primo, en los grupos familiares. Esto es un escándalo gravísimo, esto es un abuso de poder extraordinario. Las restricciones en el transporte, en compra de alimentos, como sucedió aquí en Canadá, en New Brunswick, donde hubo supermercados, queridos amigos, que no dejaban entrar a los consumidores si no mostraban que estaban vacunados, o el recibo de que habían sido vacunados, no les dejaban comprar alimentos. La gente se rebotó literalmente, dijo, pero ¿qué es esto? ¿Cómo así que no podemos comprar comida? Y bueno, llegó a mayores. Hasta este extremo llegamos en países desarrollados del primer mundo, así que esto no es ningún juego de niños. Incluso los grupos familiares se dividieron. Las restricciones en el transporte y la compra de alimentos, como ya mencioné, pues es supremamente grave. Concluyamos entonces que ivermectin, que fue una droga prohibida, sí es efectiva, lo mismo que hidroxicloroquine también es efectiva, aunque la satanizaron. Los niños y los jóvenes menores de 60 años no necesitaban la vacuna y que la inmunidad natural es 88% más efectiva que 2 dosis de cualquiera de las vacunas, Moderna, Pfizer, AstraZeneca. Esto está documentado en mis programas, si ustedes quieren verlos, están en inglés, pero están documentados, están bien documentados. El 88% de las personas que no nos vacunamos desarrollamos inmunidad natural
hasta un 88% que es más duradera que 2 dosis de cualquiera de las vacunas comercializadas. Pero las siguen promoviendo hoy día como necesarias y en algunos casos como obligatorias, como es el caso del presidente Lula da Silva, a quien escuché como mes y medio o dos decir que en Brasil la gente tiene que ponerse la vacuna. Eso es otro tema que tiene que discutirse, pero esto es inaceptable. Inaceptable que un presidente que se ha ganado la confianza de la gente de alguna manera desde el punto de vista científico la vuelva a traicionar diciendo que, espero que sea involuntario, diciendo que no es aceptable que la gente no se ponga la vacuna cuando ha sido demostrado hasta la saciedad que el 88% de las personas que no se pusieron la vacuna desarrollan inmunidad natural, que dura más, otra vez, repito, que 2 dosis de vacunas que las que se comercializaron. Algunos de los detalles de los diferentes aspectos de la Organización Mundial de la Salud y de la Organización de Regulaciones Internacionales, la gran mayoría están totalmente ignorantes de. Y es que el pasado 27 de mayo de 2022, durante la Asamblea Mundial de la Salud, una serie de enmiendas a las regulaciones internas de la salud internacionales fueron adoptadas. Estas enmiendas pues son las que son de enorme peligro porque pueden transformar las constituciones en vasallas y junto con ellas hay reglas en la Regulación Internacional de la Salud en las que cada nación tiene 18 meses para rechazar tales enmiendas. 18 meses, y eso fue en mayo 27 del año pasado, redactando una carta a la Organización de la Salud diciendo, pueden hacerlo, diciendo no, gracias, pero no gracias. No gracias. Pero es aquí donde el problema empieza, y es que hemos de regresar a 1948. Mucha gente habla de que hará esto, votar esto, pues servirá y hará que las naciones no pierdan su soberanía, ¿no? Es decir, si yo voto para que no pase, pues no aceptamos las enmiendas a través del voto a favor o en contra de las enmiendas, para no perder la soberanía. Sí, es importantísimo, pero el poder y la soberanía de las naciones fue cambiado de los parlamentos, de los congresos y de los senados en las manos de un delegado nombrado en cada nación por la Organización Mundial de la Salud y International Health Regulations, las regulaciones internacionales de salud. Solo un delegado. Esa persona tiene el poder de reemplazar a los poderes para solamente representar a la OMS. Eso es supremamente grave. Yo quisiera ir al gobierno y decir, hablar con mis representantes y decirle, oiga hermano, llamemos a una investigación científica para que votemos en el Senado y le digamos no a las nuevas regulaciones, a las nuevas enmiendas. Pero si existiera la evaluación científica necesaria en los países, en los ministerios públicos de salud, pues obviamente la gente votaría que no, por los abusos que la OMS tendría sobre las constituciones y los 3 poderes de los gobiernos se supone democráticos, como los conocemos. Repito, este delegado tiene el poder de sustituir a los congresos, a los parlamentos y al Senado, para que si uno no dice nada o el presidente no le dice nada al delegado, pues él asume que ha aceptado las nuevas regulaciones, las nuevas enmiendas en el tratado que ya existe de 1948 y los países quedan obligados a cumplir las enmiendas. Esto es supremamente grave porque no hay relación entre el pueblo y sus representantes. Lo que hay es una nueva burocracia, un delegado asignado para cada país, formada en 1948 y en todas las naciones miembros de la Organización Mundial de la Salud. Estos se harán cargo, no serán los pueblos, ni los senados, ni los representantes, ni la decisión del pueblo por el pueblo para el pueblo, sino ni siquiera los senados, ni siquiera los parlamentos, sino el delegado. Será el único que tomará esa decisión, cosa que es anticonstitucional, que se hace a espaldas de la gente y que se hace sin consenso científico ni sin consenso público, que es lo que manda el juicio de Nuremberg. Una nueva burocracia es formada y todas las naciones miembros de la OMS terminarán entonces, o deberían entonces organizarse y decir, oiga hermano, analicemos esto, no la votemos a favor, porque nos obliga a vincularnos con propuestas que están por encima de la Constitución y las leyes y de los poderes públicos. Por allá en 1948, ciertamente en los Estados Unidos, el balance del poder y los chequeos entre los 3 poderes, el legislativo, ejecutivo y el judicial,
cambiaron su relación de poder. Y lo que la gente no entiende es que las enmiendas adoptadas el año pasado no son un nuevo tratado, sino que son enmiendas al tratado que ya existe. De modo que ya no se necesita la firma del acuerdo por las nuevas enmiendas. Eso ya no será necesario en caso de que los congresos, los parlamentos, los senados, escuchando a sus constituyentes, hubieran dicho que no, hubieran firmado el acuerdo. Se ratifica el acuerdo y por eso se firma. Eso no existe ahora. Eso está en manos del delegado. El tratado ya existe desde 1948. Lo que está en manos es del delegado. Las nuevas enmiendas, afirmar o no afirmar que se aceptan, consentir o no consentir, que las naciones aceptaron por derecha que sí, que las enmiendas se aceptan y que la OMS tiene el poder de ejercer y de ser vinculante estas nuevas enmiendas porque está en contra del consenso científico y en contra del consenso público que no ha sido llamado a opinar al respecto, de los ministerios de salud del mundo, etc. De modo que ya no se necesita la firma del acuerdo o la ratificación de las nuevas enmiendas, ya no será necesaria la votación de los representantes ni de los congresistas ni de los senadores en sus asambleas, repito, sino como las enmiendas ya están estructuradas, es que se asume que el país entero está de acuerdo con lo que el delegado aprobó o con lo que estuvo de acuerdo, y en este caso es aceptamos, como que la nación entera está de acuerdo con las enmiendas de las regulaciones internacionales en salud, cuando es todo lo contrario. A nosotros nunca se nos dijo, no teníamos ni idea, a nadie se le ha preguntado al respecto, no hay consenso médico o científico en los ministerios de salud, ni siquiera político en los ministerios de salud, en este caso para todo un país, y esto es a nivel global. A menos que en país, en manos de sus representantes y de su presidente, proactivamente los rechacen bajo el artículo 61 de las regulaciones internacionales en salud. Esto es lo opuesto a lo que todo el mundo ha estado diciendo, que es el tratado, que es como una convención enmarcada ya, de antemano. No es el tratado, repito, son las enmiendas que se hacen al tratado sin consenso y sin análisis detallado de las investigaciones que debería hacer cada país al respecto. Esto ya ha sucedido antes, en el marco de la Convención para el Control del Tabaco. ¿Por qué digo esto? Porque yo hice un programa al respecto del tabaco y las tabacaleras alrededor del mundo que negaron por más de 40 años que el tabaco producía cáncer. Y por eso en ese programa demostré científicamente cómo un químico había encontrado trabajando para Philip Morris, que estos señores habían mentido durante décadas, todos estos años, y lo hizo público. Estos señores, representantes de las 7 industrias tabacaleras más grandes de los Estados Unidos, delante del Congreso y bajo juramento, negaron, mintieron, que el trabajo producía cáncer y fueron encontrados culpables, ¿no? ¿Qué pasó con ellos? Ni un día de prisión. Los echaron del empleo, pero siguieron disfrutando de sus fortunas y mintiendo. Volviendo entonces, tenemos un plazo de 18 meses, oído bien, en lo que se acordó el 27 de mayo de 2022, en el que cada nación tiene la oportunidad de decir no. Y ya hemos perdido 15 meses en Colombia, Centro, Latinoamérica, Venezuela. 15 meses se han perdido. De modo que yo le pregunto al Ministerio de Salud de los países centro-latinoamericanos, España, Colombia, Argentina, ¿qué está esperando para decir no? ¿Qué están esperando los gobernantes para decir no? Aparte de eso, hay una cantidad de elecciones en Argentina, en Ecuador, en Paraguay, en todas partes en Centroamérica, en muchas partes de Centro y Latinoamérica. Este es el mejor tape-tape para que la Organización Mundial de la Salud pueda distraer a las naciones centro y latinoamericanas para que caigan como de gancho ciego en tratados colonizadores, no solo en salud pública, sino que una vez establecidos se hacen vinculantes con la capacidad de estar por encima de las decisiones del Estado una vez aceptadas, es decir, están por encima de la Constitución y de las leyes de cada país de las naciones miembros de la Organización Mundial de la Salud, que son 194. Creo, sí, 194. Y ese es más o menos el número total de naciones en el mundo, ¿no? Son 195. Eso vive cambiando porque hay naciones que se destruyen, otras que se crean o se separan de otras, etc. Pero hasta hoy, que yo sepa, hay 195 naciones, de las cuales 193 o 194 pertenecen o son miembros de la OMS. O sea que esto es un acontecimiento de nivel global, una toma de poder de nivel global. Es un golpe contra la institucionalidad
de orden mundial, contra la supuesta democracia del planeta. Y yo no escucho a ningún solo político, con excepción de los que he mencionado, hablar de esta situación. En Canadá, en el Reino Unido, en Australia, hemos pasado peticiones para impedir que esto suceda, como es el caso de la senadora Toz Lawrie, parlamentaria británica, para que se debata en el Parlamento británico esta situación, junto con Andrew Bridgen, porque si no hacemos esto en Colombia, el silencio es igual a consentir. El silencio es igual a consentir. Y si consentimos a esta captura de poder, entramos en la captura de poder más grande en la historia de la humanidad. La gente se enfoca en el tratado, que sí que el tratado debe ser revisado, no, son las enmiendas, repito. Los ministerios de salud del mundo, pero este no es el caso con estas enmiendas. Son las enmiendas el peligro aquí, las que no deben aceptarse. Punto. El periodo para rechazarla, estas enmiendas, termina el 27 de noviembre. Debemos hacerlo antes, por supuesto, en Colombia, Centro y Latinoamérica, y en todas partes del mundo, ¿no? Aquí en Canadá ya hemos participado. Pero debo aclarar que esto termina el 27 de noviembre. Tenemos ese tiempo para decirle no. Pero estas regulaciones estas enmiendas entran en vigor 6 meses después, para mayo de 2024. Esto tiene carácter vinculante, es decir, no le pueden decir no. Haga de cuenta del Fondo Monetario Internacional. El año pasado los Estados Unidos, el Reino Unido, Europa, los 27 países, en medio de la Asamblea de las Naciones, patrocinaron un grupo de diferentes enmiendas en 5 artículos de carácter vinculante, y el más importante es el cambio en el artículo 59 del IHR, Regulaciones Internacionales para la Salud, International Health Regulations, que buscaba acortar el tiempo que requieren las enmiendas para que la posibilidad de aprobarlas sea más rápida, sea menor y se reduzca el tiempo y la gente tenga menos tiempo de darse cuenta de qué es lo que está pasando, que cogieron de gancho ciego y ¡pum, papá! De 24 meses a 12 meses para que los acuerdos se hagan legalmente vinculantes. Están acortando los tiempos para la próxima ronda de enmiendas. Aquí es importante entonces también destacar que delegados que no han sido elegidos públicamente, que gozan de inmunidad diplomática y que nadie ve ni conoce, que se reúnen en Génova, Suiza, están empoderados para la toma de decisiones y por lo mismo asumen que los países y los pueblos estuvieron de acuerdo en aceptar las enmiendas, a menos que proactivamente o por medio de un referendo, como lo sugiere el Parlamento británico, nos opongamos a la captura de instituciones por parte de privados, intereses entre corporaciones y gobiernos, la tal puerta giratoria que sigue sucediendo en estas organizaciones a nivel mundial y especialmente en organizaciones que representan la salud pública, y evitar que estos intereses entre corporaciones y gobiernos capturen las instituciones democráticas y se salgan con la suya a espaldas de la voluntad de los pueblos y del conocimiento del cuerpo científico de los pueblos, cuyo deber en el caso de los ministerios de salud deberían hacer. En otras palabras, corrupción, 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 pero esta vez a nivel mundial. Y quiero terminar con esta pequeña traducción que tengo que hacer para ustedes. Can I ask you, when did you know that the vaccines didn't stop transmission? How long did you know that without saying it publicly? Thank you very much. I'm sorry. To that question. I mean, we now know that the vaccines didn't stop transmission. ¿Cuándo but supo why did you usted keep it que secret? las vacunas no paraban la transmisión? You said it was ¿Cuánto 100% tiempo lo effective, supo sin then decirlo 90%, then públicamente? Es 80%, una then pregunta. 70%. Hoy We now día know that the sabemos que las vaccines do not vacunas no stop paran la transmission. transmisión. Why did you ¿Por keep qué that usted lo secret? mantuvo en secreto? Have a nice day. I won't have a Usted nice dijo day que era until I know 100% the answer. efectiva, then dijo Why que did you 90, keep it a después secret 80, that your después vaccine 70. Hoy día would sabemos not que la stop vacuna transmission? no para la transmisión. ¿Por qué usted Now's the mantuvo time eso to en apologise secreto? to the world, Que tenga sir, un buen to día. give Yo no voy a refunds tener back un to the buen día. countries that Solo quiero saber la poured all their respuesta money por qué into lo your mantuvo vaccine en that doesn't secreto, work, que your su ineffective vacuna vaccine. no para la transmisión. And you're not ashamed of No what you've done in the responde. last couple of years? Es tiempo Accept the para apologies to disculparse the con el public, sir. mundo, en vez de hacer millones de dólares en las espaldas de las Are you proud of naciones, it? You en una made vacuna que no es millions on the efectiva. backs of people's entire ¿No le da livelihood. vergüenza lo How que ha does hecho that en los feel últimos to 3 walk the años? streets ¿Se of va a the internet disculpar usted on con the el backs of público? the regular person at No home in dice nada. Australia, in England, in Canada? ¿Está usted orgulloso What do you think about que all hizo your yachts? billones en las What do you think espaldas de about all your personas? private jet? Are ¿Cómo you se worried about siente product liability? para Are you worried salir por about las calles caminando un malpractice? billonario
What about the en sudden Canadá, en deaths? Inglaterra, con las medidas dracónicas que tomaron? What do you have to say about ¿Qué young piensa men usted de dropping su dead of heart jet attacks privado? every day? ¿Va usted a ser responsable de Why los won't you answer these efectos basic secundarios questions? de los pacientes? ¿Qué tal de las muertes espontáneas? ¿Qué Well, tiene well, que if you decir de serve, los Do you, jóvenes que do you están think you should be cayendo charged muertos por criminally ataques for cardíacos todos los some of the días? criminal ¿Por behavior qué you've no responde obviously been a estas part of? preguntas how básicas? much money have you personally made ¿Se off va the usted a vaccine? disculpar? How many ¿Cree boosters usted do you que debe think you'll ser take for you to be happy enough acusado with your criminalmente por earnings? ese comportamiento criminal? Nothing? ¿Cuánta plata hizo usted Who did you meet with personalmente here in con las secret? vacunas? Will you disclose who you met with? ¿Cuántos boosters cree usted que la gente necesita? Who did you ¿Cuántos pay boosters commissions to? In the necesita la past, gente para que Pfizer usted esté has paid contento? $2.3 billion. ¿Con quién se encontró usted en secreto aquí? ¿Va usted a decirnos con quién se encontró aquí en secreto, en Davos? ¿A quién le pagó comisiones? En el pasado, Pfizer ha pagado 2.3 billones de dólares para que estén de acuerdo con usted, a entidades de estados. Hasta ahí llega la entrevista. Entonces, amigos, encontrar que esto está pasando y que no tiene consecuencia alguna en Centro Latinoamérica, en los países europeos, y que siguen aprobando vacunas impulsando que las vacunas sean admitidas por la sociedad sin participación de las cortes, de la Corte Suprema de Justicia o de ninguna corte en ningún país, me parece que es el colmo de la incapacidad de los estados y sobre todo de la complicidad del poder que tiene el capital bruto para criterios de salud pública. Y yo veía, por ejemplo, en Colombia hace unos días un programa en donde el nuevo candidato para Bogotá está hablando de las ciudades de 15 minutos y de estas cosas que aquí en Canadá estamos rechazando. En fin, eso da para otro tema, pero por ahora, ¿qué pasó entonces y qué va a pasar si Colombia aprueba estos acuerdos, estas enmiendas que, como reitero, pueden causar un daño supremamente más grave del que ya causó la pandemia? Espero que ustedes sepan participar de estas respuestas, hagan sus comentarios y pues vamos a ver si otros youtubers o principalmente para usted, señor presidente Gustavo Petro y a la ministra de Salud Carolina Corcho y para todos los ministerios de salud pública en Centro y Latinoamérica que miren con muchísima atención estas nuevas enmiendas porque lo que van a hacer es en contra de su nación y obviamente probablemente ustedes les hayan ofrecido millones de dólares para que no digan nada porque esto produce billones de dólares. Si ustedes estudiaron el caso que yo leí para ustedes en la versión en inglés, en los últimos 3 años más de 40 trillones de dólares fueron hechos, alcanzaron a ser producidos por compañías internacionales, por supuesto, entre las más grandes, Pfizer, Moderna, AstraZeneca. Mucho de qué hablar y mucho que concluir en muy poco tiempo por nosotros, por la patria, por el mundo. Hasta un próximo encuentro. Au revoir. Hasta pronto. Bye bye.